Estás en La Fábrica de Cuentos, un programa dedicado a producir imaginación, asombro, ternura, ganas de leer y conocer esos mundos maravillosos y únicos que se hallan en los libros. Hola, buenas tardes. Acá comienza La Fábrica de Cuentos, un programa dedicado a la difusión de la literatura y los libros para niños y jóvenes. Hacemos La Fábrica de Cuentos Fabiana Margolis, Silvina Rodríguez, Julio Lisnik, Belén Torras, Claudia Cadenazo y Maridé Minor. En la operación técnica, como siempre, Facundo. Estamos ya con Verónica Zucaxer, que es nuestra escritora invitada. Hola Verónica, buenas tardes. Hola Maridé, un placer estar de vuelta acá. Hoy vamos a hablar del último libro de Verónica, Los Nombres Prestados, que el que no lo leyó vaya comprándolo y leyéndolo porque lo recomendamos ampliamente. No tenemos a Fabiana hoy con nosotros, tuvo un problemita familiar, le mandamos besos, que está escuchando. La esperamos el próximo lunes, ya la extrañamos a Fabiana, 2 lunes seguidos ya la extrañamos sin ella. Digo los medios de comunicación, en Facebook La Fábrica de Cuentos, en Twitter @La Fábrica de Cuento, el mail lafabricadecuentos.radio@gmail.com y nuestro blog, programa radial La Fábrica de Cuentos, donde están todos los programas ya emitidos y va a estar este también. Hoy la narración va a estar a cargo de Carlos Maps, que lo estamos esperando. Seguro con la lluvia todo se complica, ¿no? El llegar, vienen de lejos. No estaba lloviendo tanto, Vamos a... Me resultó mala la escritora. Cuando lleguen pobres después con la lengua afuera. No, vienen de muy lejos también, así que ya van a estar. Pero para ponernos a tono, un día de lluvia que está tan lindo para escuchar la radio, ¿qué les parece si empezamos con música? Y la primera canción es La Luna de Candela de Magdalena Fleitas. Despacito y la noche en los sueños empezó a nacer. El sol que dio luz durante el día se fue a iluminar otro lugar y la luna quedó reina. Empezó a cantar tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé. Así soy, ya me voy, no me ves pero estoy tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé. Así soy, ya me voy, no me ves pero estoy. Vuelta al mundo, tardó
Entrevistas. Escritores, ilustradores y promotores de literatura infantil y juvenil pasan por la fábrica de cuentos para que conozcamos su vida, su obra y sus proyectos. Aquí comienza la entrevista del día de hoy. Y vamos a comenzar la entrevista con Verónica Zucáxer de una forma distinta, porque la va a presentar una compañera nuestra, una fabriquera. Silvina Rodríguez, ¿ya está ahí? Ay, acá estoy, mire, como quien dice recién llegada. Bien. Usted está encargada de presentar a nuestra invitada de hoy de una manera diferente, no con su biografía. Así es, vamos a hacer una cosa distinta, me parece bien, me parece muy bien. Allá vamos. A ver. Sobre los nombres prestados de Verónica Zucáxer. Tal vez no sea bueno empezar hablando de otra cosa. Puede parecer a todas luces que estoy pateando la pelota fuera de la cancha o haciendo tiempo, pero no es así. Cuando leí La memoria de todos, un cuento de Vero súper premiado y reconocido, muy merecidamente, por cierto, pensé que esa historia alrededor de un libro que circula en el tiempo daba para más. ¿Qué quiere decir esta oración tan poco feliz? Que sospechaba que el formato podría devenir en una novela. Vaya a saber una cómo, eso lo sabría sin duda Vero, que para eso es flor de escritora. Como no escribo, y menos aún ficción, para mí es una especie de entelequia llegar de una idea a un texto de más de 5 páginas, así de cortoplacista es lo mío en la escritura. Así fue como un día la Zucáxer contó que estaba por editarse una novela suya en el sello editorial Nube de Tinta. ¡Chau! El de La elección de August y todos los de John Green. ¡Qué bueno! Pensé. Primera autora argentina, orgullo nacional. Hoy, hela aquí, hecha realidad. No esperen que hagamos spoilers. A la novela hay que leerla, no hay otra. ¿Qué les vamos a contar acá? ¿Alguna cuestión relacionada con la confección, con la manufactura, si me permiten el término, del texto en cuestión? Un texto que nos lleva 70 años para atrás en el tiempo a través del discurso de sus protagonistas. El asunto es que habla Nina y también Pedro, Sara, Elena y al final Marek, claro. Y son discursos, con sus saltos temporales y espaciales, estos discursos los que van armando las piezas de esta historia. Desde Buenos Aires hoy, al gueto de Varsovia en los años de la guerra, o a Auschwitz, sí, también ahí vamos. Por lo demás, encontramos una especie de teoría literaria, una toma de posición de la autora sobre quién es un escritor. Y asimismo, aparece una filosofía de sobrevida, que llevan a cabo tanto Pedro como Elena, tanto Marek como Sara. Y el famoso libro, con su código que salva, es una muestra justamente de esa sobrevida. Para no olvidar, un testigo, una parte de la memoria. En lo sucesivo, le cedo la palabra a la autora. Esta fue la presentación que se hizo en el Living de Olivos el 25 de septiembre, la primera sobre esta última novela de Vero. Un beso para Vero. Nos encantó, yo lo había leído en Facebook, pero bueno, es muy distinto escucharte en esta presentación. Verónica te estuvo escuchando también nuevamente. Nuevamente. Le hicimos algún remozo para que no se notara que era del Living de Olivos aquella vez, ¿no? Pero más o menos básicamente fue eso lo que se contó y hablamos mucho, ¿no es cierto? Hablamos mucho ese día. Vamos entonces a empezar a hablar de los nombres prestados con Verónica. Y lo primero que te voy a preguntar, Verónica, porque vos un poco al final de la historia nos lo decís. Vos lo escribiste con un fin a este libro. ¿Cuál era el fin de los nombres prestados? ¿Cuál es? En realidad, el fin era escribir la historia. No me gusta mucho pensar en que tenía un objetivo didáctico, pero sí, sí quería sumar mi voz a todas las voces que hablaron sobre el Holocausto, la Shoah, teniendo en cuenta una visión más actual, más dedicada a un público juvenil,
buscando la manera de que la historia sonara todavía posible, o sea, que no fuera algo de libro de historia, sino que los chicos se dieran cuenta de que era algo que había pasado hace poco y que seguía, de alguna manera seguía vivo en los sobrevivientes, no es algo que hayan podido superar de manera sencilla. Y sí me llamó mucho la atención cuando visité escuelas, sobre todo hablar con chicos de nivel secundario y descubrir que no tenían idea de lo que había pasado. Entonces ahí de alguna manera sentí como una especie de obligación literaria de tomar ese pedido y seguir contando la historia. Nosotros, a los oyentes, les vamos a leer la sinopsis que tiene el libro. Dice: la última vez que vi al abuelo en su departamento de la calle Calasanz, luego de que jugáramos una partida de ajedrez que me dejó ganar y de que le cocinara la última vez antes de irme, me senté frente al abuelo, estiré mi mano derecha hasta tocar la suya y le dije: contame. Él sabía muy bien a qué me refería, pero me dijo: me voy a morir. Y yo le dije: ya lo sé. Por eso tenés que contarme, porque él nunca había querido contar. Y vos a ver, en la historia lo vemos tan claro, esto de lo difícil para los sobrevivientes, para los que han pasado, ¿no? O sea, algo terrible, como fue la persecución y las muertes, lo difícil que es contar esa historia, ¿no? Es como volver a revivir. He reconocido mucha gente, regreso al comienzo, he conocido pocos sobrevivientes, pero he conocido mucha gente que por cualquier otro tema, de cosas que no pueden contar, cosas que no pueden decir, y creo firmemente en el poder curativo de la palabra. Entonces eso de alguna manera quería llevarlo al libro de alguien que está al final de su vida y que todavía no pudo liberarse de eso que lo persiguió y que mantuvo encerrado en sí mismo todo el tiempo. Entonces la nieta viene a ser como el catalizador, el cable a través del cual el abuelo va a poder comenzar a contar. Porque es verdad, el libro nos cuenta las partes, a ver, terribles, le podemos decir así, crueles, que vivieron en el Holocausto, pero sin embargo no hace hincapié en eso como lo único. Hay una historia de amor de antes, que yo te decía cuando lo leí, Verónica, que me encantó esa vuelta de tuerca que tenía esa historia de amor, ese final que le diste, y ese ver, a ver, ¿cómo decirlo? No que estaba todo permitido, pero que por salvarse a veces uno hace cosas que no piensa que va a poder hacer, como el abuelo de Nina. Esa era la idea de la novela. En primer lugar, estaba totalmente segura de no querer escribir un libro de historia y traté de obviar casi todos los datos precisos, principalmente porque me parecía que hubiera sido... como que no era mi posición ni mi lugar escribir sobre algo que no viví, que muchos escribieron desde ahí. O sea, no es un tema que en este momento los historiadores estudian que pasó hace 500 años. O sea, hay sobrevivientes que estuvieron y pueden decir exactamente cómo eran las cosas. Obviamente sí hay un trabajo de investigación, pero todo dato que yo no pude chequear, traté de obviarlo. Y no quería contar directamente el tema de campos de concentración, de cámaras de gas, porque creo que es un tema que todos lo conocen bastante bien y que hay otras maneras de investigarlos. Obviamente que siempre tiene que haber una historia de amor. ¿De qué escribimos si no escribimos de historias de amor? Y ese salvarse a cualquier precio justamente era de lo que quería hablar, estaba muy motivado por la obra de Primo Levi, en donde siempre en general las películas o en los libros que tratan el Holocausto
son historias de heroísmo, de ayuda al prójimo. Siempre hay alguien que salva a todos los demás, incluso muriendo al final. Y la realidad es que todos querían vivir y que, por supuesto, que hubo muchos casos en que uno murió por darle su lugar a otro, pero también pasaba que estaban todos juntos en los campos, que muchos no se conocían entre sí. A veces en un mismo campo había gente en diferentes nacionalidades y todos querían vivir. Entonces, de alguna manera se desdibujaban ciertos límites morales que en otras circunstancias uno tiene muy presente. Esa Nina, esa nieta, que es la que va a buscar toda esta historia, ¿tiene algo de vos? Tiene todos mis 20 años, se quedó con mis 20 años, Nina. Lo que yo usé principalmente fue todo un entorno conocido para poder situar la historia. Nina dice que va al Normal 4, yo fui al Normal 4, en la calle Calasanz vivían mis abuelos. La descripción que hago del departamento es casi similar a la de mis abuelos, no tenían una biblioteca tan grande, por ejemplo. Y ese deseo de querer saber, obviamente que es el mío, me persigue y es lo que me llevó a hacer todo, desde periodismo, escribir y la búsqueda de conocimiento. Esa Nina también leyó algunos libros que me parece alguna vez haberte escuchado a vos, que eran tus primeros libros, así que se parece mucho, ¿no? En realidad tengo un problema con la edad de Nina, porque en algunas maneras, en algunos momentos parecía que Nina tenía 40 años y no 20, pero digamos que era una gran lectora. Era una gran lectora, y se parece también. Claro, había recibido la colección Robin Hood de su madre, eran los libros que estaban en casa de sus abuelos, que fueron los libros que yo encontré en casa de mis abuelos. Esa vuelta de tuerca que le diste al final, y que van a tener que leerlo para saber cuál es, ¿siempre estuvo pensada en la historia? Vos sabés, si me estás haciendo esta pregunta de manera caprichosa, porque me la dijiste vos por primera vez, yo no me di cuenta de esa vuelta, y después la consulté con otras personas que leyeron el libro y varias dijeron que lo habían visto de la misma manera que lo viste vos. Me parece maravilloso, me parece increíble. Aplaudo la lectura que hace el lector de algo que yo realmente no lo vi. Y no lo vi porque en mi cabeza los personajes estaban tan definidos, sabía tan bien quién era quién, que que no llegué a tener la pioleza de hacer esa vuelta por mi cuenta. Porque la verdad que yo me di cuenta, a ver, yo te lo comenté, y lo comento ahora a los oyentes. Qué feo lo que están haciendo, porque uno al final, yo ya también leí el libro todo muy bien y no sé de qué Soto me están hablando. Así que estoy muy interesada en saber de cuál será, si será la misma que yo pienso, será otra, andás a ver vos. Bueno, es esas cosas que hizo el abuelo y no quiere contar. Para salvarse, que es lo que ella decía que era un poco lo que quería poner en el libro. A mí me pasó leerlo con mi hija de 23 años al lado, y cuando llegué ahí, paré y le dije, qué bueno que está este libro. La verdad que a mí me sorprendió, y cuando se lo conté a Verónica, es verdad, ella dijo, no lo hice con esa intención, o sea, como decir, bueno, acá lo cerramos y le ponemos un moño a la historia. No era eso, pero... Y justamente me parece que eso es lo más fascinante que tiene la literatura. Yo escribí el libro y luego cada uno hace su propia interpretación y su lectura. Es verdad. Nosotros tenemos comentarios que, a ver, voy a tratar de ir pasándole. Bueno, Silvina, nuestra compañera, dice que linda su presentación. Carolina Prato, que es una ilustradora, nos dice: qué importante tener escritoras como Verónica para nuestros chicos. Sus libros no solo generan lectores, generan futuros adultos con pensamiento crítico y pensamiento profundo. Y Fabiana, que hoy no pudo estar y me pidió que te diga que le había encantado su libro, nos pone: yo también, al leer la novela, recordé el cuento La memoria de todos. También allí se esconde una historia tremenda y conmovedora como la que descubre Nina. 2 libros maravillosos.
Gracias a Carolina y a Fabiana. Y ahí vamos a hablar de este libro maravilloso que no está en cualquier colección, que también es un tema. A ver, está editado por Penguin y está en Nube de Tinta. Y yo voy a leer, porque en la solapa están, ¿qué libros integran Nube de Tinta? Bajo la misma estrella, de John Green, a ver, todos lo tenemos, Una estrella que no se apaga, de Esther Earle, Ciudades de papel, de John Green, El teorema de Catherine, de John Green, a ver, La lección de Ogos, también, la verdad que libros que fueron bestseller y que terminaron muchos en película. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que iba a ir en esa colección? Primero saber que no iba a terminar en película porque vivimos en Argentina. ¿Por qué dice así? ¿Por qué se tira menos? En Tu Cácer, no veo por qué. Puede ser muy cinematográfica esa historia, no se crea. Te está diciendo Silvina que es muy cinematográfica la historia, que no te tires a menos. Vamos a ver. Cuando yo lo envié a Random House, pedí específicamente que lo leyeran para Nube de Tinta. Fue un pedido, un salto al vacío, un deseo. He hecho esas cosas, o sea, no me considero una persona específicamente osada, pero con la literatura es muy difícil escribir y además manejar la carrera de uno y además manejar los contratos y además manejar los pagos. Es como que hay que ir haciendo elecciones a ojo un poco, a ver cómo es que a uno le puede ir mejor. Y yo lo que sabía que quería era un público amplio. No quería que el libro quedara encasillado en las escuelas. Quería que tuviera acceso a un público juvenil y adulto. Y habiendo leído algunos libros de Nube de Tinta, me parecía que era en este momento el sello ideal. Así que probé y pedí, nada más. El resto fue... Les fue dado. Fue dado. El resto le fue dado, porque no es pavada de colección donde lo han sacado. La hemos visto en televisión, a Verónica con Canela, hemos visto que en varios diarios le hicieron notas y recomendaciones del libro, así que el libro salió de la escuela. Salió de la escuela. Invito cuando los autores muy, pero muy conocidos, famosos, internacionales, dicen que en un momento quieren parar con las entrevistas porque quieren volver a escribir. Todavía no llegué a ese nivel. O sea que podemos seguir haciéndote entrevistas. Sí. Podemos seguir, me encanta, es un momento único y lo estoy disfrutando muchísimo, pero empezás a vislumbrar eso, decís, pero hoy en algún momento tengo que volver a escribir. Nina dijimos que tiene mucho de vos. A tus 20 años, nos decís. A los 20 años. ¿Y el abuelo? ¿Cómo lo construiste? En primer lugar, tengo que decir, porque mucha gente me lo sigue preguntando, que la historia no tiene nada de autobiográfico. Pero, teniendo en cuenta que era una historia realmente muy fuerte, no necesité inventar la personalidad del abuelo porque tenía a mano un hombre que cumplía con las características que yo quería darle a este abuelo, que era un tipo un poco cascarrabias, un poco malhumorado, un poco metido para adentro, que era mi abuelo, Misai de Mauri, el papá de mi mamá. Tenía bastantes tics muy característicos y que a mí siempre me llamaron la atención, como leer el diario La Nación, no todas las mañanas, sino todo el día. El diario le llevaba casi todo el día de lectura y iba marcando con una Bic palabras, hacía dibujitos, dibujaba, por ejemplo, en los dictadores les ponía esvásticas. Si había algo relacionado con Israel, judaísmo, hacía una estrellita de David, signos de pregunta, signos de admiración. Iba marcando todo el diario con su lectura, los libros también. Era escribano, como el personaje en la novela, y simplemente lo imaginé a este Pedro dentro del cuerpo de mi abuelo, al que le gustaban también los picles mucho. Pero mi abuelo era nacido en Argentina, así que no tuvo nada que ver, ninguno de mis abuelos vivió la Shoah en Europa.
Ajá. Este abuelo no puede morirse, quiere morirse y no puede. Y tiene esos diálogos con la muerte que son como impresionantes lo que le hiciste, porque la llama, la trata de igual a igual. La verdad que me pareció súper interesante en un libro juvenil esa clase de cosas. Viste que la literatura infantil y juvenil tiene tanta cosa prohibida. Hay un cuento de Woody Allen en donde la muerte viene a buscar a un hombre y le trata de ganar tiempo jugando al ajedrez. Y hay también una escena en la película, creo que es, si no me equivoco el título, es La historia de la vida, algo así, de los Monty Python, en donde la muerte va a buscar a un grupo de personas que están comiendo mariscos en mal estado. Y un poco viene de eso, de esa situación cómica de la muerte que viene a buscar y el otro que se le pone a hablar, transformado a drama. Pero sabía que era un capítulo indispensable y definitivo de la novela. Disfruté horrores el escribirlo, me encantó. Y he visto a muchas personas mayores ese deseo de decir basta y no poder morirse. O sea, como que uno no se muere cuando quiere, sino cuando puede. Entonces, de alguna manera, están todas esas experiencias de vida. Y también por eso me llevó tantos años escribir ese libro, creo. Necesitaba vivir más yo para poder escribir una historia así. ¿Cuánto tiempo te llevó? No a 8 horas de trabajo por día, obviamente, pero es una historia que vengo pensando aproximadamente desde hace 15, 20 años, porque se iba nutriendo de diferentes elementos. O sea, cada elemento yo la pensaba como una novela independiente. Quisiera escribir sobre esto, quisiera escribir sobre un sobreviviente que le pasa esto. Necesitaba madurez desde lo literario y a la vez que esa historia fuera armándose en mi cabeza, y creo que cada historia la escribís en un momento justo y que a la vez cada libro te permite escribir el siguiente. Así que fue todo un proceso de búsqueda, aprendizaje y escritura. Y tenemos a Sara. Sara es Elena. Yo iba a decir Elena es Sara, no, por eso acá tenemos los nombres prestados, claro. ¿No es cierto? Esta Sara, que es Elena, ¿de dónde salió eso de que la llevan para salvarla como católica? Bueno, esta es una de las historias que surgieron hace 18 años más o menos, porque fue el primer año de casada y en que tenía un trabajito de verano de promotora de una editorial, tenía que ir a entregar los manuales a las escuelas. Y en una escuela religiosa católica me atendió la madre superiora, que era también la directora, y cuando me firma el recibo de los libros, me firmó con un nombre 100% judío. Un nombre que, si vos conoces un poco, no podés confundirlo con ninguna otra cosa. Esa persona, no esa es que monja, me parece. Esa monja con su hábito delante mío era judía. Así que le pregunté, a pesar de que yo solamente era una entregadora de libros, y me contó una historia muy sencilla, no tiene nada que ver con lo que aparece en el libro, simplemente que vivía de chica en Entre Ríos, en alguna de las colonias judías, donde no había colegio secundario, y como para los padres la educación era lo más importante, la mandaron a un colegio de monjas. Y ahí encontró su vocación. Nunca cambió su nombre, cosa que me llamó mucho la atención, porque en general, al tomar los hábitos, muchas hermanas eligen otro nombre, y me gustó esa cosa de orgullo de alguna manera por su procedencia, no la ocultó. Así que me quedó esa idea de monja judía, a pesar de que en el libro lo aclaro, la protagonista no es monja. Y bueno, tenemos Sara, que es Elena, Pedro, que no vamos a decir, bueno, es el abuelo, pero no sabemos si es Pedro, ¿no es cierto? Todos esos nombres prestados que están dando vueltas ahí en la historia, a mí me parece, no sé, yo creo que ya anda muy bien. ¿Anda muy bien ya el libro? Por ahora va bien. Los comentarios que yo recibo, va bien. Va bien.
Y cuando terminás agradeces a muchos y hablas de Primo Levi. Hasta tenés algún documento, una carta de él, que lo incluís como un personaje, ¿no es cierto? Sí, es un, A ver, para un los nombre. que yo, por ejemplo, lo había escuchado nombrar, pero la verdad no tenía mucha idea. Viste que uno sabe quién es, pero ¿quién fue Primo Levi? Levi fue un químico italiano que cuando tenía 24 años era parte de los partisanos y fue apresado y como judío fue a los campos de concentración. Se convirtió en uno de los escritores más importantes que testimoniaron sobre la Shoah. Nosotros se acostumbra a decir Shoah es una palabra hebrea que significa matanza. Holocausto, el significado es dar en sacrificio. O sea que lo que nosotros comúnmente conocemos por la historia como holocausto, se acostumbra también llamar Shoah, claro, ya que se considera que no sí. fueron dados en sacrificio ni aceptaron sacrificarse. Y Primo Levi escribió una trilogía, además de muchos otros libros, incluso de literatura, de ficción, contando la vida en los campos, con la característica de ser sumamente objetivo, de poder contar las cosas con una tranquilidad de alguna manera impresionante dentro de lo que estaba pasando, e hizo también importantes reflexiones sobre lo que para él significó todo ese momento histórico. O sea, son 3 libros, Si esto es un hombre, en el que cuenta su vida en el campo, La tregua, cuando a partir de que los rusos liberan el campo y él intenta regresar a Italia, y luego Los hundidos y los salvados con sus reflexiones sobre el Holocausto. 60, creo que 60 años después se suicidó, con lo cual de alguna manera te hace ver que a pesar de haber contado, era realmente un dolor que los perseguía demasiado grande y que era difícil llevarlo todo el tiempo. Y le diste en el libro una misión muy importante al personaje que hace de Primo Levi. En el libro él está viviendo algo que vive en su propia historia, que es cuando liberan el campo y llegan los rusos, él tenía tifus, con lo cual no se puede ir con los liberados. Tampoco se había ido en las grandes marchas en que los alemanes habían intentado hacer desaparecer los campos. Y había buscado, mientras estaba enfermo, buscaba por todo el campo libros para leer, que son los libros que yo nombro en mi libro. Entonces, el personaje del químico, que es la única manera en que lo llamo en el libro, es el que le dice a este Pedro que se vaya del campo, que se vaya y que cuente. Por eso me parece que le buscaste justo algo muy importante, ¿no? Como a ver, es quien va a iniciar toda esta historia del abuelo Pedro, ¿no? Sí, ahora sé que esas cosas van surgiendo en la escritura, no eran cosas que tenía planificadas con anticipación. Va surgiendo y de repente te das cuenta que podés poner esto y le encontrás. A veces incluso voy cambiando los nombres. En este libro en particular cambié los nombres de los personajes un montón de veces. ¿Ah, sí? Sí, porque primero tenía que buscar nombres que fueran de la época. Claro. Con lo cual usé otro libro que también lo nombro en el mío, que era El gueto de Varsovia, de Mary Berg, en donde es un diario impresionante. Esta chica que empieza con 15 años a escribir el diario, pasa por Varsovia primero y después no llega a los campos. Cuenta toda su vida social, entonces de los amigos de ella fui usando los nombres. Y después, a último momento, decidí que los apellidos fueran en parte homenajes a mis antepasados. Entonces volví a cambiar todo y muchos se llaman, no exactamente igual, le cambio una letra o lo acorto,
pero son los apellidos de mis abuelos y mis bisabuelos. Esas cosas de la cocina del escritor, la verdad que uno cree, siempre decimos lo mismo, el escritor se sentó y le salió el librito, después lo que le corrigió fue la coma y el punto, ¿viste? Y cuando vos escuchás el trabajo que tiene todo eso, como cuando alguien dice, y bueno, primero le busqué la voz y no, esta no iba, y la otra, ¿viste? Y uno dice, bueno, por eso después cuando uno lee son buenas historias. Silvina, ¿usted quiere decir algo para terminar? Que la tenemos ahí. Hablando de nombres prestados, si la Aída de la novela es un homenaje, un tributo a la Aída real, que era tu abuela, si no me equivoco. ¿Puede ser? Te lo digo. Por favor. Silvina te pregunta si la Aída de la Ida de la novela es en homenaje a tu abuela. Sí, por los nombres nada más. Por eso pero no digo, tenía por los nombres prestados, nada que ver. O sea, a mi abuela materna no está como ella, Bien. como era ella en la novela. El nombre Ida era, no me acuerdo ahora de memoria, pero creo que era su mamá o su abuela. Muy bien. Silvina, a usted le agradecemos mucho esa introducción de lujo que nos ha hecho. Al contrario, el lujo es el libro, sin duda, y yo también, digamos, en su momento cuando Vero comentó va a salir en el sello Nube de Tinta, yo decía, pero este es el Dream Team, gorda, o sea, vamos a las grandes ligas. Es verdad. Por eso yo le pongo una ficha Totalmente. que vamos para la peli, Opa. Dígale a su Caxer que yo le pongo todas las fichas, siempre, a ella. Puedo saludar a Silvina, aunque no escuché lo que dijo, Sí. pero te mando un beso grande. Sil. Yo después le cuento, Silvina, usted no se preocupe. Bueno, muy bien, Marilé, te mando un beso grande y que tengan muy buen programa. Me retiro. Un Muchas besote. gracias, muchas gracias. Vero, te quedás con nosotros Pero igual. por supuesto, hasta último momento. Vamos a escuchar ahora el dúo Karma con El corazón es agua. El corazón es agua que se acaricia y canta. El corazón es agua, canta. El corazón es puerta que se abre y se cierra. El corazón es puerta. El corazón es agua que se remueve, arrolla, que se arremolina, mata. El corazón es agua que se acaricia y canta. El corazón es agua, canta. El corazón es puerta que se abre y se cierra. El corazón es puerta. El corazón es agua que se remueve, arrolla, que se arremolina, mata. Deformador de palabras, narración oral, un arte tan antiguo como su nombre.
objeto de estudio, sujeto de arte, arte que se estudia. Hola Belén, Hola Maride, buenas tardes, ¿cómo le va? buenas tardes, ¿cómo le va? Dígale hola por favor a su Katzer, que está por allí, que ya estuve escuchando. Tenemos hoy cuento, cámara, acción. En cualquier momento salimos con lo suyo y con la película del libro de Verónica Zucáxer. La escuchaba a Silvina y yo decía, casi a tono, Casi a tono, totalmente. casi a tono, un pensamiento circular somos, chicas. Es verdad, por algo trabajamos en la misma fábrica, ¿vio? Tal cual, por ahí, otra línea de producción es la nuestra. Es verdad. Claramente. A ver, yo la escucho. Me interesa mucho. Cuento, cámara, acción. Un narrador, un escenario y un cuento. Entonces el escenario se ilumina, cobra vida, se expande, se perfuma, con una historia contada de viva voz. Puede ser un narrador solo, un dúo, un trío o un grupo los que suben a escena con una propuesta de narración oral. Algunos espectáculos podrán contar con una dirección artística, otros estarán enriquecidos con otros lenguajes artísticos. Canto, títeres, danza, plástica, música o la combinación de alguno de ellos. El repertorio podrá estar basado en cuentos de tradición oral, relatos autobiográficos, adaptaciones de novela, cuentos literarios o poesía. Sea cual fuere la propuesta, lo que nunca debe perderse de vista es que la vedette de estos espectáculos es el texto. Los otros lenguajes escénicos elegidos vendrán a completar para que su único protagonista, el cuento, brille. Para que esto suceda debemos trabajar intensamente con el texto, lo cual implica un compromiso y un respeto con el material. Saberlo y al editarlo para que la oralidad opere, respetar su espíritu, la literalidad, el vocabulario, la época, la locación geográfica. Conocer una historia no significa tener la habilidad para narrarla, como tampoco tener la habilidad para narrar una historia significa que todo esté hecho. Hay que trabajar los rudimentos de la palabra dicha que permitan sostener la historia con un auditorio. Algunos elementos que para mí deben tenerse en cuenta a la hora de contar. La voz. Tener voz propia. Articular un discurso propio coherente con la persona que narra, lo cual va a dar veracidad al acto narrador. Es más una cuestión de honestidad. Se trata de una búsqueda y apropiación de la propia voz. El cuentista es su voz. La mirada. La mirada es el nexo entre el auditorio y el cuentista. Con la mirada vemos lo que contamos, mostramos lo que vemos y también vemos a quienes les contamos. Contar cuentos es como abrir una ventana. El narrador o narradora puede ver lo que hay del otro lado de la ventana y cuenta lo que está viendo. Mientras el narrador visualice, el público ve. Pero también hablo de mirada en otro sentido, en esto de la búsqueda de las historias para contar. Hay que mirar al público, a la historia y a la vida para poder contar. Otro ítem, la memoria. La memoria es el cuarto de las historias. La memoria vale tanto para la cuestión de repertorio, cuántos cuentos conocemos o cuántos cuentos contamos, como para el asunto de la urdimbre de cada historia, el conocimiento y manejo de la estructura interna de cada cuento que contamos. A mí me gusta llamar el baile a esta parte. El acto narrador es como un baile. Quien cuenta y quien escucha danzan juntos al mismo son de la palabra. Como la habilidad de dos bailarines de conducir y ser conducido permite que la música fluya y los pasos de baile salgan del patrón previsto para permitir esa frescura, dejando que el cuento fluya de forma natural. El respeto. Creo que esta es una parte fundamental del quehacer del cuentista. Respeto por todos y cada uno de los elementos que entran en juego en el hecho narrativo. Respeto por la historia que se cuenta, lo cual implica conocerla profundamente, incluyendo al arquetipo de la historia para poder tomar las variantes, cuando se trate, por ejemplo, de cuentos tradicionales.
respeto por el autor, lo que significa citar siempre al autor del texto que contamos. Respeto por el público, da igual que sea infantil, juvenil o adulto, siempre hay que tratarlo con el respeto, lo cual implica no apelar a lo fácil o a un simple arengar. Hay que buscar en lo hondo y enriquecer nuestro trabajo. El respeto por el trabajo de otros compañeras o compañeros, lo que supone no copiar repertorios ni estilos. Respeto por el propio trabajo, dignificarlo, lo cual implica cobrar por él. Y otro punto importante es la reflexión sobre el propio trabajo, sobre lo que uno cuenta, cómo lo cuenta, sobre lo que otros cuentan y cómo lo cuentan, sobre la formación propia y la de los compañeros, pero también la reflexión de la narración oral hoy en la Argentina. Contar es dar carne de palabras al esqueleto de la historia. Ese fluir natural, ese alimentar de palabras la historia, nos lleva a realizar cada día un cuerpo, un cuento, con más o menos variaciones y diferencias. Como bien dije, el texto es la vedette, y como tal debe ser tratado. Si queremos montar un espectáculo de narración hay que tener en cuenta que si el repertorio elegido es de autor, hay que pedir permiso al autor para el usufructo o difusión del texto. Si el autor es extranjero, además de contar con el permiso del autor, hay que contar con el permiso del traductor. Y acá agrego, para poder presentarlo en un teatro o espacio artístico es necesario cumplir con todos los requisitos legales que son varios. Además de los permisos de los autores, hay que registrar el espectáculo en la Dirección de Propiedad Intelectual, que protege las creaciones literarias y las interpretaciones artísticas, que sean expresadas o difundidas en cualquier medio en todo el país. También hay que registrarlo en Argentores, que recauda y reparte los porcentajes de los derechos de autor de todas las obras argentinas y extranjeras que se difundan en el territorio nacional por cualquier medio. Ahora sí, con el papeleo legal completo, podemos presentarnos en un teatro y programar fechas para hacer funciones. Después llegará el momento de la difusión y luego de eso llenar la sala en cada función. Pero ese ya es otro cuento. Voy a dar un poquito de la bibliografía que tomé para hacer este texto, ya que de honestidad hablamos. Estrella Ortiz, Contar con los cuentos, de Editorial El Candil. Ana María Bobo, Narrar Oficio Trémulo, de Editorial Atuel. Y de Héctor Urián, La narración fractal, también de Palabras del Candil. Me pareció como siempre tan claro, no sé qué opina Carlos, que justo es narrador. Sí, perfecto. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Hola, Muchas Carlos, gracias. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, me parece perfecto. Adhiero a todos los ítems que fue citando y creo que es así. Me parece que sí, que usted siempre es tan clara en lo suyo y que lo tiene usted tan claro, esa tarea de narradora. Bueno, muchas gracias. La idea es poder empezar a pensar con quienes también ejercen el oficio, empezar a orientar a aquellos que están haciendo sus primeras armas en cuanto a lo que es el trabajo real con el texto, la ética del trabajo. Creo que vamos dando por varias aristas, pero bueno, la idea es poder poner un poco en palabras la narración como pensamiento y como arte, y como tal tiene sus vericuetos y sus pensamientos. Por supuesto, toda cosa que querramos tomar como una profesión, la tenemos que tratar como tal, ¿no es cierto? Tal cual, con el respeto y con el rigor que compete, ¿no? Porque ciertamente no es solamente me gustó un cuento, me lo aprendo de memoria, agarro una butaca y me siento a contar, porque ahí uno estaría simplemente satisfaciendo su propio ego. Ahora, el trabajo del narrador es un trabajo arduo con el texto, un trabajo arduo en la superación, en las formas, y fundamentalmente cuando uno quiere tomar esta profesión, de brindar un espectáculo, de tomar esto del puente hacia el texto, que para mí es fundamental, porque uno se sirve del autor, pero tiende, para mí inevitablemente, un puente hacia el texto, porque somos en el fondo los narradores promotores de lectura. Belén, muchísimas gracias. Sí, una belleza como siempre. Esto traerá los comentarios adecuados. Usted sabe que lo suyo después trae cola siempre, ¿vio? Pero bueno, me parece muy bien. Por eso está en la Fábrica de Cuentos.
Muchísimas gracias por el espacio, como siempre, Maribel. Les mando un beso grande a toda la mesa, hacerle llegar mi beso a Vero, beso a Carlos, y a vos, por supuesto, y nos estamos escuchando. Igual yo sigo acá prendida hasta el final. Muy bien, muy bien. Y ahora que dejamos a Belén, vamos a ir justamente a la parte del cuento. Llegó el momento del cuento, y aquí dejamos una nueva historia para que comience a rodar de boca en boca, de corazón en corazón. Yo pensé para hoy 2 pequeñas historias, y la primera historia la situaría en Europa Central o Europa del Este, hace unos 200 o 300 años atrás, y dice que Yamuk era un gran cazador. Pero podría haber sido mucho mejor todavía. Podría haber cazado cientos de ciervos, decenas de osos, manadas enteras de lobos, si no hubiera sido por su gran ambición. Él quería cazar un unicornio. De chico, en una excursión de caza a la que había ido con su padre y con su tío, lo había visto. Él solo lo había visto. Y no se sabe si fue por querer ratificar aquella visión que tuvo, por las cualidades mágicas que se atribuían al cuerno del unicornio, o simplemente por la belleza de ese fantástico animal, que desde entonces él solo pensó en atrapar uno. Entrenó perros especialmente para esto. Le hizo oler las flores y las matas que había en el lugar donde lo había visto, pero no lo encontraron. Se valió de antiguas creencias. Se decía que el unicornio, un animal muy inteligente, muy sensible, pero a la vez muy desconfiado, se entregaba mansamente a las jóvenes vírgenes. Pero ni con la ayuda de estas jóvenes lo logró. Un día, Yamuk ya era grande, estaba caminando por el bosque, cuando cayó en una filosa trampa para osos. Ni la fuerza de sus brazos ni su cuchillo sirvieron para abrir la trampa. Yamuk se desangraba, el dolor era intenso, tenía convulsiones y estuvo a punto de morir, cuando de la espesura salió un unicornio y con su poderoso cuerno destrabó la trampa para osos. Yamuk sacó su pierna, hizo las primeras curaciones, pero el peligro no había pasado. Tenía que beber agua y el río estaba demasiado lejos. Yamuk se desesperaba, el unicornio lo miró, clavó su cuerno en la tierra y de ahí brotó un agua fresca, cristalina. Al beberla, Yamuk recuperó su fortaleza. Entonces se paró frente al unicornio, puso su mano en el mango de su cuchillo. Era la oportunidad de su vida. Miró al unicornio a los ojos y le dijo: «Me salvaste la vida y te lo agradezco. No voy a renunciar a mi ambición de atraparte, pero hoy puedes irte». El unicornio lo miró como si hubiera entendido lo que había dicho Yamuk, y seguramente que así había sido. Se dio media vuelta y se fue trotando mansamente por entre los árboles. Al día siguiente Yamuk regresó al bosque, pero nunca más volvió a ver un unicornio. Una tarde de otoño, en medio del bosque, cerca de unos robles, unos leñadores encontraron el cuerpo del viejo Yamuk, muerto, y ahí mismo donde lo encontraron, lo enterraron. Dicen que en las noches de luna llena, en medio del bosque, un unicornio duerme sobre la tumba de Yamuk. Y la segunda historia que había pensado es una historia que comienzo a contarla así. Desde hace apenas unos meses, el pequeño fantasma se instaló en la casa. De día busca los lugares oscuros, se mete abajo de la cama o en el placar, entre las camisas blancas o en el estante de las sábanas. De noche se confunde con el humo de las cacerolas, donde María cocina ricas comidas de sabrosos aromas, o se disimula entre el vapor del baño, aunque Juan ya no canta cuando se baña. Luego, cuando Juan y María se van a dormir, entonces sí, él deambula libremente por la casa. Y va por el living, los pasillos, los dormitorios, y llega al cuarto vacío, y sale al jardín. Y en el jardín se balancea en las hamacas, se arroja por el tobogán, se sienta en el pequeño carrusel iluminado por la luna y las estrellas. Cuando se cansa de jugar, regresa al dormitorio del matrimonio. Los mira, los observa como cuidándolos, como protegiéndolos. Pero muchas veces en medio de la noche se tiene que esconder, porque María se despierta, prende el velador, abre el primer cajón de la mesita de luz, saca una foto, la besa
y la guarda. Era tan chico él cuando se fue. Tenía apenas 2 años. María lloró mucho. Lo extraña, aunque desde hace apenas unos meses María no sabe por qué, pero siente que recuperó la paz. Ay, qué lindas historias las dos, Carlos. Bueno, las historias que conté son Yamuk, cazador de unicornios, y El pequeño fantasma, y las dos son escritas por mí. Ah, mirá, Así que, autor y narrador, una belleza. La verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme estar acá. ¿Puedo decir un Sí. pequeño chivito? Este sábado a las 18:30 vamos a estar en la Faustina Bar Cultural, Manuela Pedraza 2001. Va a estar de invitada Ruth Bichansky. Coordinamos el espacio Graciela Recar y yo, Carlos Maps, y va a haber 4 micrófonos abiertos. Muy bien. Verónica, le agradecemos muchísimo. Tenemos un montón de mensajitos de Pato, de Marisa, de un montón de gente, y tenemos gente que ha puesto me gusta para los libros que vamos a sortear. Así que Verónica va a ser la que después nos diga los números de los ganadores. Así termina por hoy la Fábrica de Cuentos. Fue un enorme placer, muchísimas gracias por invitarme. Los esperamos el lunes que viene para vernos y escucharnos. Desde sus estudios centrales, ubicados en Bartolomé Mitre 1700.